Hola, ¿qué tal, chicos? Les saluda su amigo Relax Gaming con ustedes en un nuevo video más para el canal. En el día de hoy hablaré sobre esta clase mejor conocida como el saqueador. Me motivé a hablar nuevamente sobre esta clase debido al video que realicé hablando sobre la clase más chetada últimamente, así sustituyendo al saqueador. Un video que tuvo buenas críticas. Si no has visto este video, te dejaré una tarjetita por la parte superior derecha para que vayas a mirarle. El saqueador llegó a cada uno de nosotros en la actualización número 22, siendo la clase que llamó más la atención antes de su lanzamiento, debido a los previews que Mortal Kombat 5 decidió mostrar en sus diferentes redes sociales. Rápidamente el saqueador se convirtió en la clase más chetada del juego, ya que sus armas contaban con uno de los mayores daños, sin olvidar el beneficio de su dicha habilidad, la cual permaneció bugueada por varias actualizaciones. Las quejas sobre esta clase vinieron rápidamente, ya que era difícil poder enfrentarse a un jugador que llevara esta clase equipada, por la gran resistencia como el gran daño por parte de sus armas. Aparte, se podía notar los servidores muy cargados cuando se encontraban muchos saqueadores en una partida, provocando que muchos jugadores fueran afectados por el lag que se podía encontrar en las diferentes partidas. El saqueador fue el motivo de muchos jugadores dejaran el juego por un tiempo, ya que era totalmente imposible jugar una partida sin encontrar varios saqueadores, lo cual era totalmente detestable, ya que gran parte de la comunidad esperaba que el saqueador fuera nerfeado totalmente. Los desarrolladores del juego tardaron varias actualizaciones para poder solucionar estos problemas, ya que el mayor problema de esta clase era el bug que se encontraba a la hora de activar la habilidad de esta clase. La clase del saqueador tuvo varios nerfeos, así disminuyendo la cadencia y el daño de las distintas armas de esta clase, ya que todas las armas de esta clase causaban un tremendo daño. El final del saqueador llegó a principios de la actualización número 30, siendo una de las mayores noticias presentadas por parte de los desarrolladores del juego, ya que desde la actualización 23 se esperaba esta noticia de que el saqueador por fin fuera nerfeado. Desde el momento de que esta clase fue por fin totalmente nerfeada, disminuyó mucho el uso de esta clase, con lo cual fue un alivio a la otra parte de la comunidad que detestaba esta clase del saqueador. Puedo decir que he utilizado pocas veces esta clase del saqueador. Me sorprendió bastante que esta clase esté totalmente nerfeada, con lo cual en realidad cuesta bastante poder matar a nuestros enemigos en comparación al saqueador de antes. Sin duda alguna, esta clase en comparación a otras quedaría por debajo de muchas. Con esto no estoy diciendo que no es posible matar con esta clase, más bien los que tuvieron la oportunidad de utilizar el saqueador desde su lanzamiento verán que ya es mucho más complicado a la hora de poder enfrentarnos a un enemigo con esta clase. Lo que más me llamó la atención de realizar este video fue por la arma exclusiva introducida para esta actualización 34, la Golden Hazenigret, la cual al momento de intentar realizar el pequeño review con esta arma, noté que esta arma ya no mata como antes. Sin quitar los méritos de esta clase, ya que lo único que hizo que esta clase fuera odiada en sí no era porque sus distintas armas tenían un daño bastante bueno sin importar su nivel, más bien fue por lo ya mencionado, el respectivo bug que tenía dentro de su habilidad. Podemos decir que el saqueador cuenta con excelentes habilidades, las cuales de una cierta manera a su nivel máximo y conociéndolas totalmente, se le podría sacar un excelente provecho a la hora de utilizar esta clase del saqueador. Siempre he votado con que en el juego las distintas armas de todas las clases tuvieran un balance más anivelado, con lo cual sin importar el arma de cualquier nivel que deseas utilizar, sea capaz de poder enfrentar a cualquier enemigo sin importar su armadura, clase o arma que ese jugador haya decidido utilizar. Si Mortal Kombat 5 hubiese planteado esto, hubiese sido más interesante el juego, debido a que no estaríamos viendo las mismas armas o clases siempre en el juego, ya que de una cierta manera es algo cansoso que introduzcan las mismas armas con distintas temáticas, siendo totalmente lo mismo pero con una distinta skin. A lo que me refiero es que si decidieran seguir introduciendo las mismas armas con distintas temáticas, sería más interesante que dentro de estas armas hubieran una diferencia como mejor cadencia, mejor daño, precisión o alguna ventaja que proporcione una diferencia de la arma normal, ya que no sea todo solo para colección. Déjame saber en la barra de los comentarios qué distintas habilidades serían excelentes para introducirle a una de estas armas, o más bien el dicho beneficio de querer obtener esa arma que marcaría una pequeña diferencia
teniendo en cuenta que tenga un gran balance. Ya que algunos me han preguntado por qué no estoy mostrando los núcleos que utilizo para cada video como este. Los núcleos que utilicé para estas partidas con la clase del saqueador, teniendo en cuenta que los núcleos van a variar dependiendo para qué tipos de enfrentamientos, como también el modo de juego que deseas jugar en ese momento. Como núcleo defensivo, sensibilidad máxima, ya que aumenta la cadencia de tiro de tus armas en un 10%. Este núcleo lo suelo variar mucho con el núcleo abrasador, pero como ya especifiqué dependerá el modo de juego que deseas jugar. Como núcleo defensivo, glotón, ya que aumenta nuestra salud en un 35% más de vida. Como núcleo auxiliar, impercedero, nos permite reaparecer 6 segundos más rápido. Este núcleo lo suelo utilizar mucho con la clase rastreador, ya que me permite ir mucho más rápido donde el enemigo una vez que me ha matado. Como núcleo de armadura, alta potencia, aumenta el daño causado por tus armas en un 5%. Como pudieron notar, el equipamiento de núcleos que estuve utilizando con esta clase en estas diferentes partidas fue para poder tener un poquito más de daño, debido como ya mencioné, el saqueador tiene su daño muy bajo a comparación de antes. Muchos me preguntan que por qué la mayoría de veces utilizo la armadura de Kemono, cuando tiene menos resistencias que el Supermarine. A pesar de esto, la armadura de Kemono, con una buena combinación de núcleos, es bastante resistente, teniendo en cuenta que una armadura no hace a un excelente jugador, más bien es la habilidad que tú tengas como jugador de adaptarte a cualquier clase, arma o armadura y usarla lo mejor posible a tu favor. Últimamente vemos que están introduciendo muchos eventos, los cuales se puede llamar que serían pases de élites, ya que con créditos somos capaces de avanzar más rápidos en estos eventos. Dentro de los eventos del momento encontramos el evento Operación de Saqueador, un evento por una parte muy bueno, ya que podremos adquirir planos de las armas de esta clase. Lo único malo de este dicho evento es que no es un evento separado del multijugador, con lo cual es entrar a un dicho evento en el cual no podemos equiparnos armaduras o núcleos, solo cambiar la dicha arma y lanzarnos en una partida random donde cualquier jugador que vaya al multijugador tendría la oportunidad de enfrentarse a nosotros, con lo cual considero que deberían arreglar eso para una próxima entrega de un dicho evento como este, ya que sería más interesante si todo fuera enlazado con todos los jugadores que decidieran jugar este evento, ya que es algo injusto. Al respecto de este evento, será muy interesante ver distintos eventos con las demás clases, lo cual sería muy interesante, como también ayudaría a los distintos jugadores a conseguir planos de las distintas armas con tan solo jugar y pasar los ciertos capítulos puestos en esos dichos eventos. Menciono de que me gustaría más eventos como este, debido a que solo este evento se ha visto por el momento con esta clase del saqueador, como también la otra clase del rastreador. Me gustaría ver un evento en el cual solo se pudiera utilizar la Tony, ya que es un arma que nadie suele equipar, pero llamaría mucho la atención, ya que motivaría a muchos a animarse a jugar en este evento, siempre y cuando esté totalmente organizado en el solo sea un emparejamiento con los jugadores que decidieran entrar al evento, de lo contrario seguiríamos en lo mismo. Si tomaran en cuenta esto que acabo de decir, sería bastante interesante. Considero que llamaría mucho la atención, ya que el juego necesita que trabajen con más creatividad, utilizando los pocos recursos que tiene el juego, del cual en buenas manos con grandes ideas pudieran presentar grandes cosas para cada uno de nosotros, ya que yo solamente suelo jugar cuando hay eventos potenciados, de lo cual ya cada vez me lo encuentro más aburrido. Pero bueno, estas son simplemente mis opiniones al respecto de lo que considero que sería bueno para el juego. Puede que muchos estén de acuerdo como otros no. Así que déjame tu opinión en la barra de los comentarios acerca de cuál evento que ustedes consideren que llamaría mucho la atención a la comunidad del juego. Voy a mandar saludos, como es de costumbre, a todos los que comentaron mi anterior video, en el cual hablé de la situación de lo que está sucediendo con el juego, así aclarando ciertas dudas. Si no has visto este video, te dejaré una tarjetita por la parte superior derecha para que vayas a echarle un vistazo. Saludos para GTC10, Kuachi, Trooper, HNT Panda, Andrés Felipe, saludos para Kill One, Aerosport, Electronation Oficial, saludos para Saint Vane, saludos para Arturo, el Davey, Flores, saludos para Razo, saludos para Diesel RD, Gaming Shadow, saludos para Santi, Eri López, Juan Eduardo, saludos para Acel, Juan Esteban, saludos para Ignacio Rodríguez, saludos para Ángel, Jorge, saludos para Juancho Certica, saludos para Aibalas, Killer Clow, saludos para
Manu Gaming, saludos para Herbe Hanapa Meneses. Wow, qué nombres más confusos. Saludos para Dragon Play, saludos para Sniper Ranger y saludos para Skyler. Hasta aquí el video de hoy. Si quieres interactuar conmigo, sígueme en mis redes sociales como Instagram, como también te invito a formar parte de mi servidor de Discord. Cada una de estas informaciones las encontrarán en la descripción de este video. Espero que este video te haya gustado. No olvides en suscribirte, activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video, como también déjame tu like, que es totalmente gratis. Yo soy Relax Gaming y nos veremos hasta un próximo video.